Hermanos, buenos días. Espero que todos se encuentren muy bien. Hoy continuamos con esta escuela bíblica acerca de la eclesiología. Como deben recordar, hace 8 días estuvimos viendo la comunión y cómo los cristianos, por nuestra unión con Cristo, tenemos comunión unos con otros y crecemos ambos en esta unión. Hoy quiero hablar de otra de las marcas de una iglesia bíblica, de una iglesia sana, de una iglesia que es conforme a la sana doctrina, y es la predicación del Evangelio, el testimonio efectivo de la iglesia. Así que los invito a que abramos nuestras Biblias en el Evangelio según San Marcos, capítulo 16. Evangelio según San Marcos, capítulo 16, versículo 14 en adelante. Dice la palabra de Dios. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y se les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y les dijo: Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Oremos, hermanos, al Señor antes de comenzar con la clase. Padre Celestial, te damos muchas gracias por este día en el que nos permites reunirnos juntos, Señor, para glorificarte a través de la enseñanza de tu palabra, para adorarte, Señor, por medio de la predicación, de la adoración, Señor, a ti en tu palabra. Te pedimos que nos des gracia, que nos ayudes, Señor, para entender tu palabra, que me guíes para ser claro, para ser lo más sencillo posible, que pueda tu nombre ser glorificado, Señor, por medio de la enseñanza, y que tu pueblo sea edificado. Dios mío, guíanos y danos luz en nuestras mentes, en nuestros corazones, que tu palabra haga, Señor, lo que tú quieres que ella haga en nuestros corazones, que cumpla el propósito para el cual envías, y que todos, Señor, seamos más a la imagen de Cristo. Nos encomendamos a ti en Jesucristo, tu Hijo. Amén. Hermanos, es Jesucristo mismo quien, como acabamos de leer, da el mandato de ir y predicar el Evangelio. Y no quiero, para explicar esto, ir a través de este texto específicamente parte por parte explicándolo, sino más bien dar algunas razones por las cuales nosotros debemos predicar el Evangelio. O sea, por qué es tan importante, por qué es esencial que se predique el Evangelio y que sea la iglesia cristiana quien haga esto de forma efectiva. Pero antes de dar unas razones, hermanos, debemos entender que Dios no necesita del hombre para llevar sus propósitos a cabo. Dios no necesita que el hombre mismo actúe, y que si el hombre no actúa, entonces Dios queda sin poder para actuar, sin poder para cumplir sus planes. De hecho, en Números 22 leemos cómo Dios utiliza a un asno, a la burra de Balaam. Dice en Números: entonces Jehová abrió la boca al asna, la cual dijo a Balaam: ¿qué te he hecho, que me has azotado estas 3 veces? Hermano, Dios, si tiene que usar un burro, lo hace para predicar su palabra. Para Dios no hay nada indispensable. El único indispensable en todo el universo es Él, porque de Él depende todo. De Él dependemos usted y yo, pero además de Él, nadie es indispensable. Otro ejemplo de esto, de que Dios no necesita, hermanos, a nada ni a nadie para llevar a cabo sus propósitos, es el testimonio mismo de Cristo. Jesús dice que, voy a leer el contexto para que entendamos mejor. En Lucas 19, versículo 38, diciendo: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Entonces algunos de los fariseos entre la multitud le dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos.
Y mira la respuesta de Jesucristo en Lucas 19, el versículo 40. Él respondiendo les dijo, os digo que si estos callan, las piedras clamarían. Hermanos, toda la creación está hecha para glorificar a Dios. Y aún, hermanos, si no hay hombre que le alabe, Dios puede hacer que las piedras mismas hablen y glorifiquen su nombre, que los burros hablen y prediquen su palabra. El hombre no es necesario entonces para la predicación del Evangelio. O mejor dicho, el hombre no es esencial en esta tarea. Pero Dios, en su soberanía divina, ha hecho que el hombre sea quien lleve esta labor. Hermanos, Dios pudo haber encargado a los ángeles de hacerlo. Él pudo haberle dicho a los ángeles que predicaran el Evangelio. Y de hecho, encontramos ejemplos de ángeles viniendo a hablarle a los hombres, a predicar la palabra del Señor. Hechos 8:26 dice, un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende a Jerusalén, de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Hermanos, Dios usa a sus ángeles, pero para la predicación del Evangelio, para la predicación del Evangelio glorioso de Jesucristo, que es el mensaje más grande y más importante, Dios escogió a hombres, pecadores, débiles, sabiendo que ellos no son indispensables, que ellos no son esenciales, pero es a los hombres, es a usted y yo, es a la iglesia, a los que Él ha redimido, a los que les encarga la tarea y les da, hermanos, los medios para alcanzar este fin, de predicar el Evangelio, de llevar la palabra del Señor. Lo acabamos de leer, id y predicar el Evangelio a toda criatura. Hermanos, a toda criatura. La tarea de la iglesia es predicar el Evangelio. Pero, ¿por qué predicar el Evangelio? Vamos a ver algunas razones. Y me voy a basar en un artículo de Fight Life que me pareció muy interesante y muy oportuno a la hora de puntualizar esto. Primero, porque es una evidencia de la verdadera conversión. Hermanos, el impulso del corazón que ha sido regenerado por el Señor es traer a otros a los pies de Cristo. En la Biblia encontramos muchos ejemplos. Vemos a Pedro, vemos a Pablo, vemos al endemoniado gadareno, vemos a la mujer samaritana. Hermanos, el cristiano verdadero predica el Evangelio. El cristiano verdadero necesariamente tiene que llevar las buenas nuevas. Imagine que usted va de viaje y llega a un lugar y no sé, encuentra un tesoro con su nombre, pero se da cuenta de que hay tesoros con los nombres de cada uno de su familia, pero solo puede abrirlo la persona con el nombre que dice en el tesoro. Usted no se quedaría callado. Usted tiene la riqueza, pero usted dice, ellos la pueden obtener. Hermanos, ellos pueden disfrutar, ellos también pueden tenerlo, y por lo tanto sería contarles, aquí hay riqueza, aquí pueden acceder a toda esta bendición. Es imposible acercarnos a Dios, ver su gloria, ver su majestad, ver su grandeza y quedarnos callados. Hermanos, hoy estamos en tiempos muy difíciles, el mundo entero está agobiado por este virus, pero imagine que usted encontrara la vacuna. Imagine que usted supiera cómo curar el coronavirus. Hermano, usted no callaría. Y si usted estuviera enfermo, y si su familia estuviera enferma, lo primero que usted haría sería sanarlos con ese remedio, con esa vacuna o con lo que sea que sea un antídoto para el virus. Usted lo compartiría con el mundo. Pero ahora, hermanos, como nosotros, como cristianos, ¿cómo no vamos a compartir las buenas nuevas del Evangelio, entendiendo que la peor enfermedad que ha habido siempre, hermanos, tiene remedio en Cristo? ¿Cómo vamos a callar? ¿Cómo vamos a negarnos a hablar de eso? Hermanos, la naturaleza misma del cristiano, la esencia misma de él, por haber sido un cristiano, haber visto la gloria de Dios, experimentado esa misericordia tan grande, ese perdón, esa gracia inmerecida, es ir y predicar, es ir y llevar las buenas nuevas, es ir y mostrar a otros ese tesoro, esa luz, ese remedio a la enfermedad más vil, más profunda del hombre, que es el pecado mismo.
que no solo destruye el cuerpo, sino el alma por la eternidad. Hermanos, ¿quién no quisiera ir y predicar el Evangelio habiendo experimentado tal gracia? Hebreos 6:12 dice: a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y paciencia heredan las promesas. Hermanos, imitando a los que heredan las promesas, a los que predican el Evangelio, debemos nosotros ser fieles y no perezosos, como dice la palabra del Señor. Así que, en primer lugar, es una evidencia de la conversión predicar el Evangelio. Pero, en segundo lugar, hay que predicar el Evangelio porque es el plan divino para desarrollar el carácter de Cristo en nuestras vidas. Mateo 9:36 dice: y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Hermanos, este es nuestro Señor, que tenía compasión por las multitudes. Pero quiero preguntarte, ¿te duele ver las multitudes? ¿Te duele ver tu ciudad y el pecado como abunda en las calles? ¿Te duele ver la maldad en la juventud? ¿Te duele ver cómo el pecado está destruyendo tantas vidas? Hermanos, debemos tener compasión por las multitudes y predicarles el Evangelio por esto. Cristo dijo: yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Me hace recordar esto, la frase de Miguel Núñez que dice: si Cristo dio su sangre, ¿cómo yo no voy a dar mi sudor? Si Él dio su sangre, hermanos, ¿cómo yo no voy a esforzarme un poco? Es Cristo el buen pastor. Es Cristo el fiel ejemplo de esta entrega a la obra del Padre, y es lo que debemos buscar reproducir en cada uno de nosotros. Primera de Corintios 4:16: por tanto os ruego que me imitéis, dice el apóstol. Primera de Corintios 11:1: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Primera de Tesalonicenses 1:6: y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu. Hermanos, es imitar a Cristo, es predicar el Evangelio, porque esta imitación del carácter de Cristo nos lleva a ser como Él, a buscar sus virtudes, a buscar estas cualidades, estos atributos, hermanos, de nuestro Salvador. Así que, en segundo lugar, es porque esto nos lleva a ser más al carácter de Cristo. Pero en tercer lugar, porque es vital, hermanos, para el crecimiento en la vida cristiana. Hermanos, es vital para el crecimiento en la vida cristiana. ¿Por qué es vital? Hermanos, porque para usted hablar, para usted enseñar, debe aprender. Y cuando usted constantemente enseña, constantemente aprende. Porque nadie puede dar de lo que no tiene, nadie puede enseñar si no sabe nada. Y el cristiano fiel, el cristiano bíblico, el cristiano verdadero, es una persona que estudia la palabra del Señor. Es una persona que profundiza en las Escrituras. Es una persona que quiere más de ese alimento espiritual, no adulterado. Y quiere mostrarle a otros. Y entre más va la Escritura y más se asombra con las verdades de Dios, más se asombra con esa gloria, con esa majestad, con los atributos que nos muestra en su palabra, con su fidelidad, con su bondad, con su justicia, con su obra, hermanos. Cuando el cristiano ve su persona y su obra, cuando ve a Dios actuar en la Escritura, no puede callar. Él predica el Evangelio, él aprende del Señor y va y lo hace, y esto hace que crezca en la vida cristiana. En cuarto lugar, porque fortalece la fe, hermanos. Predicar el Evangelio fortalece la fe. Efesios 4:14: para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquier de todo viento de doctrina, por estratagema de los hombres que quieren engañar,
que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Primera de Pedro 3:15, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Hermanos, nadie va a crecer en la gracia, nadie va a tener desarrollo en su vida cristiana si no tiene un compromiso genuino para ganar a otros para Cristo. Proverbios 11:30 dice, el fruto del justo es árbol de vida y el que gana almas es sabio. Los músculos de nuestro cuerpo, hermanos, se debilitan si no se mantienen ejercitados. Y esto mismo ocurre con nuestra naturaleza espiritual. No hay forma de permanecer fuerte en la vida cristiana si no ganamos almas para el Señor. De hecho, si lo amamos, hermanos, vamos a hacer todo para Él. Y si Él nos ha dicho que prediquemos, nosotros lo haremos. Así que, hermanos, es muy importante porque fortalece la fe predicar el Evangelio. En quinto lugar, porque es un antídoto contra la apostasía. Apostasía es renunciar a la verdad. Hermanos, y es que hay muchos que profesan el nombre de Cristo, pero sus corazones no cumplen en su servicio, en su obra. Hermanos, el apóstol Pablo dice en 1 de Timoteo, desecha las fábulas profanas y de viejas y ejercítate en la piedad. Porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Hermanos, predicar el Evangelio nos protege contra la apostasía. Predicar la sana doctrina, predicar al incrédulo, predicar, hermanos, y predicar la palabra sana, el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, hace que seamos puros, nos mantiene en perspectiva, nos lleva a glorificar a Dios viviendo, hermanos, santamente. El ganador de almas no tiene tiempo, hermanos, para otras cosas. No tiene tiempo tal vez para, si se siente tentado a criticar, para criticar, no tiene tiempo para estar pensando en el hermano, no tiene tiempo para... No, el ganador de almas está demasiado ocupado en ganar almas, en edificar la iglesia, en añadir más al número, confiando siempre de que es Dios quien soberanamente lo hace, pero es Él en su responsabilidad quien ha sido mandado a predicar. Una persona, hermanos, que no gana almas, tarde o temprano es candidato a salir de la iglesia, dijo alguien. Y lamentablemente es así, porque que no prediques el Evangelio, en primer lugar es desobediencia a la palabra de Cristo. Pero que no prediques el Evangelio también muestras que no estás siendo asombrado, que no estás atónito con Dios y con su gloria y con sus perfecciones, y no quieres compartirla, por lo tanto. Hermanos, necesitamos predicar el Evangelio. No podemos temer, no puede darnos miedo ni sentir que se van a burlar de nosotros o que van a pensar mal. No, hermanos, debemos predicar el Evangelio. Pero cuidado, debemos predicar el Evangelio no solo con nuestras palabras. El Evangelio se predica con nuestros hechos también. Hablábamos de imitar a Cristo. Cristo predicaba, pero cuando hablaba, hermanos, era porque vivía también conforme a lo que hablaba. Él decía, amad, pero Él iba a dar su vida para amar, por amor, para amar, y lo hizo, hermanos, murió. Él decía, obedeced, y perfectamente obedeció. Ninguno de los 613 mandamientos rompió. Jesucristo predicaba con sus labios, pero también con sus actos, con su vida. No eran solo palabras. Y nosotros tenemos que tener cuidado de que nuestra predicación sea coherente. Hermanos, no estoy diciendo que vivamos de manera perfecta, no, siempre vamos a pecar y por eso siempre tenemos que vivir una vida de arrepentimiento, pero no una vida en el pecado y disfrutando del pecado. El verdadero cristiano aborrece el pecado y aunque peca, se arrepiente y crece, hermanos. No es que peca y sigue en el mismo pecado y sigue, no, se arrepiente y aunque peca, no es igual. Él empieza a crecer, empieza a dejar el pecado, empieza a ser santificado.
Así que la predicación del Evangelio debe ser coherente con la vida del cristiano. El cristiano muchas veces no habla, pero vive según el Evangelio, y por su ejemplo, hermanos, muchos ven a Cristo en su vida. Muchas personas no tienen una Biblia, pero tienen un cristiano en el trabajo, en la universidad, en la casa, y pueden ver a Cristo y su carácter. Hermanos, tenemos que vivir de tal forma que las personas pregunten, que las personas no quepa, hermanos, dentro de su lógica nuestra forma de actuar como cristianos, fieles a Dios y a su llamado. En sexto lugar, es porque predicar el Evangelio es este método que, si se puede decir así, que Cristo dio para promover un avivamiento saludable. Hermanos, no hay un avivamiento bíblico sin la predicación del Evangelio. La iglesia debe ser una iglesia activa si quiere ser una iglesia viva. No podemos descuidarnos. La iglesia no debe conformarse en mantener solo su posición contra el pecado y el error, sino que debe avanzar, hermanos. No es solamente defenderse, no es solamente escudarse, no, sino que debe ser ofensiva y debe también atacar, hermanos, debe también predicar el Evangelio y ganar almas para el reino del Señor. En séptimo lugar, porque es la mejor forma en la que nos preparamos para el regreso de nuestro Señor. Hermanos, estamos en el tiempo de espera, pero este periodo no ha de usarse para una devoción egoísta. Hermano, el esperar consiste en velar, en un ejercicio, en un trabajo vigilante, un trabajo que no es pasivo, sino activo en pro de la obra del Señor. Hermano, recuerdo a Calvino y sus palabras cuando estaba muy enfermo, era muy anciano y seguía llamando jóvenes para que escucharan sus enseñanzas en su cama. No podía pararse ni siquiera. Y le decían, pero ¿por qué no descansas? ¿Por qué no paras un poco? Y él decía, porque no quiero que cuando mi Señor venga me encuentre descansando. Yo quiero que me encuentre trabajando, yo quiero que me encuentre en la obra del Señor siendo responsable, como un mayordomo fiel de lo que Él me ha comendado. Esa debe ser nuestra visión, hermanos, que trabajemos de tal forma que la expectación de la venida de Cristo nos motive a vivir para Él cada vez, hermanos, como si fuera a venir mañana. Sabemos que nadie sabe la hora, nadie sabe el día, nadie puede descubrirlo, nadie lo conoce, la hora, el día, pero conocemos, hermanos, y sabemos de que vendrá, y debemos velar por eso, y debemos trabajar arduamente para que cuando llegue nos encuentre trabajando. En octavo lugar, porque esto es un remedio contra la tibieza espiritual. Hermanos, y es un remedio contra la tibieza espiritual porque el predicar el Evangelio hace que de alguna forma nosotros seamos más conscientes del pecado que hay en nosotros, porque estamos predicando contra el pecado. Y yo sé que la mayoría de los cristianos sienten en ocasiones la sensación de ser contradictorio porque en ocasiones pecan y tienen que predicar el Evangelio. Y en ocasiones se sienten desmoralizados porque dicen, ¿qué le voy a decir a mi vecino, a mi amigo, si yo peco? Hermano, nosotros tenemos que recordar que Cristo pagó por nuestro pecado, pagó por la culpa, y si pecamos tenemos que arrepentirnos verdaderamente y seguir obedeciendo a Dios y su palabra y sus mandatos y predicar el Evangelio. Pero la predicación del Evangelio, hermano, hace que la tibieza espiritual no sea un problema para nosotros, porque la predicación del Evangelio también es predicación para nosotros mismos. Es un ejercicio muy saludable, hermanos, predicarse a sí mismo el Evangelio, recordarse a sí mismo la palabra de Dios, su gracia y su misericordia en la cruz. Me gustan las palabras de Paul Washer. Él dice, he escrito 1000 páginas acerca del sacrificio de Cristo, del Evangelio mismo, y aún lo conozco.
Hermanos, si es que vamos a pasar millones de años y no vamos a entender todavía el Evangelio, no vamos a alcanzar a probar, hermanos, es que es tan grande, tan inmensurable la obra de Dios, la persona de Dios, lo que Dios hizo por nosotros, que vamos a seguir deleitándonos y disfrutándonos, entendiendo más y conociendo más en Él siempre. Hermanos, nosotros nos olvidamos del Evangelio. Y porque olvidamos el Evangelio todos los días tenemos que recordárnoslo. Eso lo dijo un reformador, hermano, nosotros tenemos que recordarnos el Evangelio porque todos los días se nos olvida. Todos los días tendemos a dejar a un lado las promesas de Dios, la gracia del Señor, su misericordia y su amor. Así que tenemos que predicar el Evangelio, pero antes de predicárselo a otros debemos predicárnoslo a nosotros mismos. Así que, hermanos, comencemos a ejercitarnos en la predicación del Evangelio. Predicación con actos, predicación con palabras, predicación a nosotros mismos y luego a los demás. Es un ejercicio saludable imaginar que usted es otra persona y enseñarse a usted mismo. La Biblia dice esto y debes obedecer por esto y por esto. Hermanos, enseñarnos y recordarnos el Evangelio, meditar en la palabra del Señor. Y eso nos va a dar más facilidad para luego enseñarle a otros y predicarles a otros también la palabra del Señor. Otra motivación, hermanos, en noveno lugar para predicar el Evangelio, es los horrores del infierno. Hermanos, miles y miles de millones de personas están en el infierno siendo atormentadas y lo van a hacer por la eternidad. Hermanos, si nosotros verdaderamente hemos recibido el amor de Dios, tenemos que amar las multitudes que van al infierno si no se les predica el Evangelio. Hermanos, nosotros necesitamos ser compasivos, necesitamos llevar el Evangelio, como dice la Biblia, para que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. En el infierno, hermanos, no hay esperanza, no hay oportunidad. Así que no esperemos, hermanos, más, sino que llevemos el Evangelio, prediquemos la palabra del Señor. En décimo lugar, porque es la mejor noticia de todas. Hermanos, no hay nada más importante en todo el universo, no hay evento más importante, no hay, hermanos, ninguna otra cosa que supere el Evangelio de Jesucristo, la vida, muerte y resurrección de nuestro Señor. Hermanos, partió la historia antes de Cristo y después de Cristo. Es un evento histórico irrefutable. ¿Cómo no vamos a predicarlo? Amados hermanos, hay que predicar el Evangelio también porque es la esperanza del mundo. Hoy todo es caos. La gente no sabe qué hacer, no tienen dinero, tienen hambre, no hay trabajo y el mundo está en un caos impresionante. Todos preocupados por lo que sucede aquí. Pero lo que sucede aquí, hermanos, dura un segundo. La vida es muy corta, viviremos eternamente. Y el mundo vive sin esperanza. Hermanos, la mayor esperanza que tienen los hombres, que algunos tienen, es poder tener mucho dinero, un carro, una casa, una familia y fama. Pero los que han llegado allá, como futbolistas famosos, hermanos, ¿por qué se han suicidado? ¿Por qué viven amargados? ¿Por qué consumen drogas o antidepresivos? Hermanos, el mundo no tiene esperanza. Sin Dios no hay esperanza. El mundo vive, hermanos, una vida sin sentido y busca darle sentido en cualquier cosa, en cualquier placer banal que puedan encontrar. Pero es en Cristo y en su cruz y solo en Cristo en quien se puede encontrar verdadera esperanza, verdadera felicidad, en quien la vida verdaderamente toma sentido. En último lugar,
Hay que predicar el Evangelio, porque predicar el Evangelio glorifica a Dios. Como dije al principio, nosotros, hermanos, no somos indispensables para el Señor. Perdón, nosotros no estamos en un puesto esencial para que Dios lleve a cabo sus planes. Y esto implica que Dios no necesita nada de nadie. Dios ya es suficientemente glorioso, Dios ya es suficientemente excelso, supremo, alto, sublime. Nadie puede añadirle ni una sola gota, hermanos, a su gloria, ni una medida a su santidad. No puede hacerlo mejor. Dios es perfecto, y lo perfecto implica que no pueda mejorar ni desmejorar. Lo perfecto es perfecto, y en el sentido estricto de la palabra, solo Dios es perfecto. Así que cuando hablamos de dar gloria al Señor, no hablamos de que aumentamos su gloria, sino de que manifestamos su gloria. Dios, hermanos, nos usa por su gracia para manifestar su gloria en nuestras vidas. No nos necesita. Pero qué consuelo es saber que nos ha hecho parte de su reino, parte de sus hijos, y que en nosotros glorifica su nombre. Hermanos, y la predicación del Evangelio glorifica su nombre por encima de todas las cosas. Proclamar su nombre, proclamar su gloria y su majestad. Hermanos, esto manifiesta su gloria. Es nuestro propósito, glorificar a Dios. Es nuestro propósito aquí, manifestar su gloria y su grandeza, manifestar su santidad y su poder. Y la predicación del Evangelio manifiesta quién es Él, cómo es Él, qué ha hecho, cómo ha guiado a su pueblo, cuán grande es su amor. Hermanos, manifiesta su misericordia, su justicia, hermanos, su amor que sobrepasa todo. La predicación del Evangelio lo glorifica a Él. Pero, ¿cómo, hermanos, predicar el Evangelio en estos tiempos? Hemos visto que es importante y por qué, pero ¿cómo predicar el Evangelio? Hermanos, gracias a Dios por las redes sociales que nos han unido y que a través de ellas podemos hacerlo. Todos tenemos amigos, todos tenemos contactos, todos, supongo, tenemos WhatsApp, hermanos. Prediquemos el Evangelio, saludemos a un amigo, llamémoslo, hablemosle del Señor. En nuestra casa tenemos familia, nos conocen. Hermanos, que ellos puedan ver en nosotros la gloria del Señor, que ellos puedan ver en nosotros a Cristo, porque los de la casa, los del círculo más cercano a nosotros, son los que más nos conocen, y ellos saben si somos hipócritas o no. Ellos saben si predicamos la palabra del Señor con nuestros labios solamente, o si es nuestra vida entera la que predica su Evangelio. Hermanos, prediquemos el Evangelio a ellos. Pidámosle gracia a Dios, hermanos, para vivir en santidad y glorificar su nombre predicando el Evangelio. No debe darnos temor. Hermanos, no debe darnos temor llevar la palabra a nuestra familia, a nuestros amigos, porque Dios está con nosotros. Y yo entiendo, en ocasiones nuestra personalidad, nuestras características nos impiden un poco, son obstáculos para llevar la palabra del Señor. Pero, hermanos, miremos a Moisés. Señor, yo soy tardo para hablar. No importa. No importa. Hermanos, cuando los hombres que Dios llamaba a predicar ponían excusas, era ahí en esa debilidad donde Dios se glorificaba, hermanos. En medio de la debilidad es donde Dios manifiesta su poder. Es donde Dios muestra su gloria. Así que entreguémosle nuestras debilidades, nuestros miedos, vayamos a buscarlo a Él, hermanos, con devoción, con pasión, hermanos, y vamos a ver cómo nos va a llevar a amarlo más y a querer predicarle a otros el Evangelio, a querer mostrarle a otros esas misericordias, esas gracias, esas bendiciones tan grandes que hemos recibido de Él.
Hermanos, es difícil toda esta situación. Y quiero recordarles que seguimos siendo iglesia. Hermanos, la iglesia, como hablamos en las primeras clases, no es un lugar. La iglesia no es un edificio, la iglesia no son 4 paredes. La iglesia es usted y yo. La iglesia son los hijos de Dios, son los hombres y mujeres redimidos por la sangre de Cristo. La iglesia está unida por un mismo espíritu, por esa comunión que es la que nos mantiene fuertes en el espíritu. Y la iglesia, sin importar lo que sí, los problemas que hayan, los obstáculos que hayan, debe seguir predicando el evangelio, debe seguir cumpliendo su labor. Y es ser sal en el mundo, es ser luz en medio de las tinieblas. Ahora estamos encerrados, ahora estamos separados los unos de los otros. Pero, hermanos, seguimos siendo iglesia, seguimos siendo el pueblo de Dios, seguimos siendo los santos del Señor, a los que Él sigue guiando, sigue santificando, por los cuales murió. Hermanos, y nosotros debemos predicar su palabra por haber recibido tanta gracia, porque ahora es nuestra naturaleza, hermanos, llevar el evangelio. En ocasiones nuestra carne no quiere, en ocasiones muchos pensamientos, obstáculos se atraviesan en nuestra mente, pero de eso se trata. No podemos esperar a que venga un sentimiento de un momento a otro y que ¡boom!, explote en nosotros y nos lleve a predicar el evangelio. No es así, hermanos. Y pasa lo mismo con la oración, con la lectura de la palabra del Señor. Pasa lo mismo, de hecho, entre nosotros a la hora de perdonar, a la hora de el esposo amar a la esposa, de la esposa respetar al esposo. Nuestra carne no quiere. Dice el apóstol Pablo: veo otra ley en mis miembros y no hago lo que quiero. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Hermanos, nosotros por naturaleza tendemos a no querer seguir la voluntad del Señor. Pero, ¿qué dice el apóstol Pablo? Pero gracias a Dios por Jesucristo. En Cristo hemos sido salvos, en Cristo tenemos vida eterna, en Cristo tenemos también la capacidad y el poder para vencer el pecado. Por eso Romanos dice: vivid como sacrificios vivos, presenten sus cuerpos como sacrificios vivos, agradables, santos al Señor. Sacrificio, sufrimiento, tomar la cruz. Nuestra carne no quiere, pone excusas, hermanos, pero tenemos que hacerlo. Tenemos que ir en contra de nuestros pensamientos, de nuestra voluntad, de lo que hay en nosotros mismos, que va en contra de la voluntad de Dios, y someter todo pensamiento a la cruz de Cristo, llevar cautivo, hermano, ante el Señor, todo lo que somos, todo lo que tenemos, hermanos, todo lo que hacemos. Así que yo sé que en ocasiones hay temores, en ocasiones hay debilidades, pero pidámosle a Dios de su gracia, porque es en la debilidad donde perfecciona Él su obra, donde manifiesta Él su poder y donde nos lleva a vivir más santamente para su gloria. Hermanos, espero que haya sido de bendición esta clase y prediquemos el evangelio a tiempo y fuera de tiempo, como le dice el apóstol Pablo a Timoteo. Glorifiquemos al Señor y deleitémonos en Él, que alcanzaremos, hermanos, esa plenitud cada vez más y más, cada vez mayor y mayor en la vida cristiana, en Cristo Jesús. Oremos. Padre Celestial, te damos muchas gracias por tu amor, Señor, por en Cristo Jesús salvarnos y darnos tantas bendiciones, por elegirnos, Señor, siendo nosotros pecadores, siendo nosotros débiles, siendo nosotros, Señor, torpes para hablar, por elegirnos para la predicación de tu evangelio. Dios mío, gracias porque tú perfeccionas tu obra, porque tú glorificas tu nombre, manifestando tu poder en nuestra debilidad, en nuestras flaquezas. Danos gracia, Señor. Danos gracia para sacar fuerzas de debilidad. Danos gracia para confiar en ti, dejar todo temor atrás, viendo tu grandeza. Sabemos que es más grande tu poder, tu gloria, que eres más grande tú
que nuestros miedos, que nuestros sentimientos, que el pecado que habita en nosotros. Pero para tu gloria, Señor, queremos vivir y te pedimos que nos ayudes a confiar en ti, en tu grandeza, en tu poder. Dios mío, que podamos descansar en tus promesas, en tu palabra infalible, inerrante. Guíanos, Señor, para cumplir esta gran comisión y deleitarnos en ella, llevando con pasión el Evangelio de las buenas nuevas de Jesucristo a las almas necesitadas y perdidas para que alcancen vida eterna. Salva a los perdidos para tu gloria, Señor. En Cristo Jesús. Amén. Hermanos, que tengan un feliz día, y si tienen alguna pregunta, a través del correo electrónico está mi número para que podamos hablar. Feliz día, hermanos, bendiciones.